el día de los anticonceptivos. Por temas de disponibilidad, la charla se hizo hoy día, viernes 25 y no mañana, está bien. Bueno, organizamos Scora UTAL, ahí a cargo de Tatiana, viva la Tati. Scora UDP, a cargo de Charlotte Sotelo. Hola. Scora Finisterrae, Camille Ferreira, a todos. Y tenemos aquí a la agrada de presentarles a nuestra anfitriona, nuestra invitada, Bárbara Vallejo, y con todas sus credenciales en pantalla, que con harto cariño hizo esta presentación con nosotros, pensando en lo que estaba en el formulario que les mandamos cuando se inscribieron. Dale. Bárbara, ¿puedes cambiar a la siguiente diapo? Que nos llamaba harto la atención los resultados del formulario, para que no piensen que fue como por nada. Y así también cachamos dónde hay ciertas deficiencias, dónde hay como que reforzar esto de los mitos de anticonceptivas, un tema súper prevalente. Entonces, así a grandes rasgos, sin aburrirlos con ver gráficos, veo que lo más como prevalente de mitos está asociado a esto de reacciones adversas hacia los anticonceptivos, claro, lo cual me imagino que debe influir mucho en su uso o no. En esto de como pros y contras al compararlo con otros anticonceptivos. Y también me interesa esta de la relación de como el hombre en cuanto a los anticonceptivos, a esta relación en pareja o no. Porque como harto entre tabú o mito o cierto estigma, y sería bueno tratar al respecto. Y la siguiente fue respecto a como cuál ustedes consideraban que tenían más mitos o desinformación. Y bueno, ahí las que ganaron eran esto de las reacciones adversas, el rol del hombre, los pros y contras del anticonceptivo, y aquellas que, bueno, tenían como menos mitos, porque claro, la información más dura tenía que ver con lo de formular o prescribir un régimen, pero igual vimos que hay dudas como puntuales de gente, el cómo se utilizan y el dónde se adquieren. Así que eso, con eso en mente, Bárbara, te dejamos a cargo con su bella presentación. Sí, Cami, gracias. Bueno, ahí para quienes no me conocen, mi nombre es Bárbara Vallejos, soy interna de la Universidad San Sebastián. Actualmente estoy en el Hospital Barros Luco, en la unidad de urgencias obstétricas. Y bueno, tengo un bachiller en salud sexual y reproductiva que me entregó la universidad el año 2018, cuando iba en la mitad de mi carrera, más o menos. Y este 2020, bueno, aparte para poder entrar al hospital, tuve que realizar 2 cursos, el curso de IAS y el curso de EPP. Y también aprovechando este año 2020 caótico, realicé un curso de lengua de señas que se los recomiendo mucho, porque en esto que he atendido en urgencia, he atendido a 2 personas sordas. Entonces, preguntas tan sencillas como preguntarle cómo estás, cómo te sientes, cómo se llama tu bebé, qué sexo es tu guaguita, hace y realiza que se tenga una atención integral. También estoy realizando un diplomado en atención, gestación y puerperio humanizado, ya parto humanizado. Y estoy muy contenta de la invitación. Al principio me habló Tatiana para coordinar y luego se unió la Universidad Finis y la Diego Portales, así que todos bienvenidos. Bueno, aparte de esta presentación igual, vamos a partir comenzando, ¿sí? Vamos a partir hablando. No puedo cambiar la diapo. Un segundo. Aquí está. ¿Qué son los anticonceptivos? ¿Ya? Vamos a partir con esa pregunta. ¿Qué son los anticonceptivos? Son anticonceptivos hormonales que poseen un estrógeno y una progesterona que se ingieren o se consumen por vía oral. ¿Ya? Eso significa la sigla. Un estrógeno y una progestina. El estrógeno sintético que más se utiliza es etinil-estradiol, que tiene una vida media de aproximadamente 24-48 horas, con dosis de 30, 20 o 15 microgramos, ¿ya? Microgramos de este compuesto. Y en cuanto a las progestinas, la más utilizada es levonorgestrel. Levonorgestrel posee la T del levonorgestrel también, están los dispositivos subdérmicos que también poseen levonorgestrel, y es la progestina más estudiada actualmente, hoy en día, en todo lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, por eso se utiliza tanto.
¿ya? Otro punto importante también, hay otros derivados de la progestina como etinodiol, que lo coloqué en la presentación, drosperidona y desogestrel. Ya eso va a variar dependiendo de la dosis, de los compuestos, etc. Quiero añadir también que existen dos tipos de anticonceptivos. Está los monofásicos y los multifásicos, y lo encontramos en sobres de 21 píldoras, 28 y de 84 píldoras. ¿En qué varía esto? Los anticonceptivos que son de tipo monofásicos, que son la mayoría, ya que la mayoría los consumen, es que los sobrecitos, por ejemplo, de 21 píldoras, 7, 14, 21, que va a la semanita, componen la misma, tienen la misma cantidad de hormonas, la misma cantidad de progesterona y la misma cantidad de estrógeno, ¿ya? Pero los multifásicos, esa semana, ya 7, 14, 21, esas píldoras activas traen distinta composición hormonal. La diferencia radica netamente en el precio, pero no se ha demostrado, no está comprobado que los multifásicos son más efectivos por tener distinta composición hormonal a los monofásicos. Ya no los voy a confundir con ese tema porque la mayoría son monofásicos. Hablando de la presentación, estas píldoras vienen en envases de 21 píldoras, de 28 píldoras o con más píldoras, ¿ya? Las que traen 21 son 21 píldoras activas, ¿ya? Las que traen 28 son para que los ciclos obviamente duren 28 días, traen 21 píldoras activas también, pero traen 7 placebo. Y esas placebo muchas veces poseen hierro, vitaminas o talco, que no es nocivo para la salud. Y los placebos están ahí simplemente para no perder la continuidad del ciclo. Ya se consumen las placebo para saber cuándo te corresponde el ciclo siguiente y no son farmacológicamente activas, o sea, no tienen hormona, porque en esos días tú no vas a ingerir hormonas porque te va a llegar un supuesto periodo, ya que un sangrado por deprivación, que es lo que vamos a conversar un poquitito más adelante también. Esto es súper importante. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las píldoras anticonceptivas? Y es, en primer lugar, inhibir la ovulación. ¿Y cómo ocurre eso? Nosotras nacemos con un determinado número de folículos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Se inhibe esta ovulación. ¿A dónde? ¿Dónde se inhibe esto? En nuestro centro regulador, en el hipotálamo, nosotras vamos a secretar LH y FSH, ¿ya? LH significa hormona luteinizante y FSH significa hormona folículo estimulante. Entonces se inhibe esta producción y nuestras gónadas, ya que son nuestros ovarios, no van a secretar ni LH, perdón, ni estrógeno ni progesterona, que es lo que nosotros estamos ingiriendo. Por lo tanto, no va a haber un desarrollo de ese folículo, ¿sí? Y por lo tanto no se va a juntar con el espermatozoide y no se va a producir todo este tema de la implantación y va a desencadenar un embarazo, que es por lo que nosotras consumimos las píldoras anticonceptivas. ¿Ya? La finalidad de las píldoras anticonceptivas, en primer lugar, es regular el ciclo menstrual. Es el único método anticonceptivo que regula el ciclo menstrual, ya sea teniendo o no teniendo los placebos, ¿sí? Y, bueno, la otra finalidad es prevenir el embarazo y también disminuir los malestares, los síntomas premenstruales y menstruales, como por ejemplo mastalgia, que es mucho dolor de mamas, ¿ya? O los dolores netamente de las contracciones que produce el útero, ¿sí? Es sumamente importante saber que nuestro útero está compuesto por 3 capas. Está en primer lugar endometrio, miometrio y perimetrio, ¿ya? Y el endometrio es la capa que se supone que se desprende cuando llega la menstruación como de forma natural. Pero como nosotros estamos ingiriendo ACO o como se están consumiendo anticonceptivos de forma oral, lo que realiza es que al tener progesterona no se produce un engrosamiento de ese endometrio. Por lo tanto, de repente existe la duda de que yo manché puras pintitas, pero esa es tu menstruación, porque el endometrio ni siquiera se engrosó para caer tanto como sangre roja, como sangre fresca, ¿ya? Cae más como sangre café, que es cuando se está terminando los días, dentro de los 7 días de descanso o dentro de los 7 días de placebo, ¿ya? Y eso es lo que realiza la progesterona. Aparte de producir que no se engrose tanto el endometrio, lo que produce es espesar el moco cervical, realizando que este sea impermeabilizándolo para que los espermatozoides tampoco lleguen a encontrarse con el ovocito, ¿ya? Eso es lo que realiza la progesterona. Y el estrógeno lo que hace es que la menstruación llegue o es que la menstruación baje, ¿sí?
Hablando un poquito de la eficacia, porque siempre preguntan, ¿cuánta eficacia o cuánto efectivo es consumir las píldoras anticonceptivas? Vamos a hablar que existe un uso común y un uso ideal. Y el uso ideal es como debería consumirse las píldoras, ¿ya? Y es donde la mayoría tiene dudas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a conversar en esta presentación hoy día. En el uso ideal hay 0,1 embarazo, o sea, no alcanza a haber un embarazo si las píldoras se consumen como corresponde. Y en el uso común hay de 6 a 8 embarazos por 100 mujeres en el rango de un mes. Esto lo anoté porque se hizo una encuesta, ¿ya? Todos estos datos yo los saqué de las normas nacionales de la regulación de la fertilidad del año 2016, ¿sí? ¿Cómo es el uso ideal? Ya, como les mencioné, el estrógeno tiene una vida media de 24 a 48 horas, ¿sí? Por lo tanto, voy a colocar un ejemplo. Hoy es mi primer día de menstruación, yo estoy segura que no estoy embarazada, me voy a comenzar a cuidar con método anticonceptivo hormonal y voy a ingerir una píldora a las 9 de la noche. Ya se recomienda que ojalá sea a 1 hora, que voy a recordar todos los días. ¿Qué va a pasar? Se va a metabolizar esta pastilla por el hígado, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que al día sábado, o sea, mañana, yo a través del día, por medio de la orina, voy a ir eliminando esta hormona. Entonces, al llegar el día sábado, o sea, mañana también a las 9 de la noche, ya no voy a tener hormona en el cuerpo y voy a necesitar otra dosis. ¿Ya? Por eso se dice y se menciona que sea todos los días y a la misma hora. Voy a mencionar todo el rato, todos los días y a la misma hora, porque es la indicación para consumir la píldora de uso ideal, para que no estemos en el uso común que diga, ya voy a salir hoy día, me acuerdo a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana o al día siguiente de la píldora, pero ya no voy a tener la misma cantidad de hormona, entonces voy a ir quitando la efectividad de la píldora, ¿ya? Y esto va a responder el último cuadradito que yo tengo acá, el verde, que dice omisión de la píldora. Se requieren 7 días de uso continuo para prevenir ovulación. Entonces, por ejemplo, si a mí algún día se me olvida la píldora, yo tengo que tratar de consumirla lo antes posible. Pero si me acuerdo cuando ya han pasado más de 24 horas y me voy a consumir la píldora que sigue a la hora 48, como que han pasado muchas horas, voy a necesitar utilizar preservativo por 5 días. ¿Ya? Así que ahora vamos a responder los mitos. Aquí vamos a ir diciendo mito o realidad, ¿ya? Acá, hablemos un poquito de los pros y los contras, que también estuvieron como con hartos votos, o hartos de ustedes comentaron que no se sabe mucho de los pros y los contras. ¿Son iguales a otros métodos anticonceptivos? No, no son iguales a otro método anticonceptivo. Este, como ya comenté, el único método que regula menstruación, también es un método que se ingiere de forma que ustedes tienen el poder de si funciona o no funciona. Por ejemplo, hay otros métodos anticonceptivos que se colocan de forma mensual, otros de forma trimestral, o otros que duran, como está, por ejemplo, la T de hormona de levonorgestrel o Mirena, dura 5 años. También está la T de cobre, que dura de 10 a 12 años. Por lo tanto, no es igual a otros métodos anticonceptivos. Eso es un mito. Ahí tenemos el primer mito. Vamos al segundo. ¿Son 100% eficientes y no es necesario utilizar otro método? No son 100% eficientes. Recuerden que hay un uso común y hay un uso ideal. Pero si yo lo ocupo de forma ideal, conociendo también los pros y los contras o cómo se ocupa bien, voy a llegar no voy a ser parte de ese 0,1% que quedó embarazada utilizándolo de buena forma, ¿ya? Si tomas pastillas, ¿no puedes utilizar otro método anticonceptivo? Sí, sí se puede utilizar otro método anticonceptivo, principalmente el de barrera, el preservativo, condón femenino y condón masculino, o condón de pene y condón de vagina, me gusta llamarlo así para no darle una connotación de lo que es femenino y masculino. El condón de pene y el condón de vagina son los únicos, o es el único método anticonceptivo que previene de infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? La píldora anticonceptiva les va a regular el ciclo, les va a quitar los síntomas menstruales y premenstruales, pero no les va a prevenir de una ITS. ¿Ya? Es súper importante. Por lo tanto, también cuando una mujer ocupa la T de cobre y sus sangrados son súper abundantes, eso causó que tuviera anemia, por ejemplo, puede ser una opción, se ocupan también las píldoras anticonceptivas para regular y disminuir ese sangrado. ¿Ya? Por eso sí se puede utilizar con otros métodos anticonceptivos. Eso también es un mito.
Y la última que aparece acá, no se puede retrasar o interrumpir un periodo menstrual, sí se puede retrasar y sí se puede interrumpir, ¿ya? La finalidad es regular el periodo menstrual, pero ¿qué pasa en este tiempo de pandemia? Ha sido un tiempo súper complicado para todos. Entonces, ¿qué pasa? Este tema de la ansiedad, este tema de la depresión, subidas o bajadas excesivas de peso, interfieren mucho en nuestro periodo. ¿Ya? Sea o no sea que nos estemos cuidando con método anticonceptivo, que estemos de forma natural o que estemos sin hormonas sintéticas, nuestro periodo va a variar. Nosotras somos cíclicas, ¿ya? Variamos, todos los días son distintos, ningún día, ningún segundo es igual al anterior, ¿sí? Entonces puede variar. Si a lo mejor sangro, pintitas, o solo tengo síntomas premenstruales como dolor de cola, dolor de mama, esos son mis síntomas premenstruales y esa es mi menstruación del mes. No es necesario que ocurra el sangrado por deprivación para tener menstruación o para llamarse menstruación. Si consumieron las píldoras todos los días y a la misma hora y no tuvieron un efecto adverso, por ejemplo, o mucho sufrimiento, pena, etcétera, el periodo puede que no llegue, ¿ya? Y eso es dentro del parámetro normal también. Vamos acá, a las indicaciones para tomar ACO. ¿Cualquier mujer puede optar por ACO? ¿Qué creen ustedes? Para que interactuemos un poquito. A ver, ¿qué opina el la público? palabra. ¿Qué opina el público? Escriban en el chat. ¿Qué opina el público? ¿Cualquier mujer puede optar a anticonceptivos orales? Si alguien sabe de alguna restricción, también se permite. ¿Qué cosa? No, no, no. Ya. No, Ya. no Gina dijo que cualquier depende de los factores de riesgo. Súper bien. Buen Súper bien. input. Depende de los factores de riesgo. Dale. Por eso es importante que vayan donde un profesional, ya sea matrona, matrón, ginecóloga o ginecólogo, ya que son los únicos que pueden prescribir un método anticonceptivo. Es necesario conversar. Es necesario saber qué método anticonceptivo ha ocupado antes. ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? Súper importante, pesar, medir y lo más importante de todo, tomar la presión. Entonces, hay mujeres que son candidatas y otras que no son candidatas a tomar anticonceptivos orales combinados, ¿ya? ¿Y en qué radica eso? Por ejemplo, en caso de que tenga un cáncer de mama actual, método anticonceptivo no es factible para ella. En caso de que tenga fibromialgia o lupus eritematoso, también es necesario conversarlo. Hipertensión arterial, no. Por eso no cualquier mujer puede optar a ACO y se tiene que prescribir. Vamos a ir conversando igual de las categorizaciones de la OMS y todo ese tema también. ¿Hay una edad mínima fija para pedirlo? Netamente, ojalá haber iniciado con los ciclos menstruales. Saber, por ejemplo, si eres regular, si eres irregular, cómo llegan esos periodos, ¿ya? Para ver si quizá utilizar método anticonceptivo es el tratamiento no solo para prevenir embarazo, sino también para disminuir los síntomas que son los que conversamos y los que vamos a conversar igual acá, ¿ya? Hay una edad límite de 35 años. Bueno, según la OMS, la edad mínima o la edad límite máxima, ojalá también tiene que ver netamente con los factores de riesgo. Por ejemplo, es categoría 4 de la OMS, o sea que los riesgos superan los beneficios y es un riesgo también para la salud de la persona, cuando aparte de tener mayor o igual a 35 años, es fumadora de mayor o igual a 15 cigarrillos diarios. ¿Ya? Porque eso también va a aumentar el riesgo de tener enfermedades tromboembólicas, enfermedades de tipo arteriales, circulatorios, que es lo que causan los anticonceptivos, que también vamos a ir conversando un poquitito más adelante, ¿ya? Y acá, los últimos. Si ya estoy en un régimen, ¿debo esperar 2 años para consultar nuevamente? No. Ya, esto de régimen se refiere si yo ya estoy tomando anticonceptivo. O sea, la idea es llevar un control a los 2 meses después de haber iniciado, ¿ya? Y después cada 6 meses. Seguir teniendo controles con tu ginecóloga, con la matrona que te recetó las píldoras para ver cómo has andado. Si has tenido muchos síntomas, si no, si has tenido muchas náuseas, muchas jaquecas, etcétera, ¿ya? Y si el régimen anterior falló, ¿puedo volver a optar por uno? Claro, porque a lo mejor no se cuidaba bien con las píldoras anticonceptivas, a lo mejor se le olvidaba mucho en el mes, o no las consumían todos los días y a la misma hora, y falló,
quedó embarazada, pero fue netamente por su responsabilidad. Entonces, a lo mejor después tenga riesgo o tenga miedo de volver a utilizarlo y va a querer utilizar algún método anticonceptivo mayor o a largo plazo, como es la T de levonorgestrel o la T de cobre, ya que duran de 10 a 12 años. Son métodos anticonceptivos reversibles también. Entonces sí se puede volver a utilizar el método y si es que depende también de cómo lo estaba ocupando, ¿sí? Si estaba siendo responsable en la toma, por ejemplo, en caso de que tenga las inyecciones, si se iba a inyectar correctamente, etc. ¿Ya? Acá, adquisición de los ACO. ¿Puedo comprarlos cuando y donde yo quiera? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿O dónde? ¿Qué creen ustedes? Dime acá. Tenemos se puede, pero no se debe, idealmente en la farmacia. Yo ¿Ya? sé que hay gente que le compra a las compañeras. Sí, porque se venden a veces muestras médicas, ¿cierto? ¿Mm? Sí, Consultorios, lugares autorizados, ya. súper. O sea, es la idea comprarlo en una farmacia, ¿ya? O que si ustedes los compran de forma, no sé, pues a mi amiga o a una matrona que se los regala a su prima, que puede dar, que les da la muestra médica y ustedes saben que es confiable, pueden también, obviamente, que sea de confianza, pero obviamente los lugares que se recomienda es en la farmacia. ¿Puedo comprarlos cuando ustedes quieran? O sea, sí, ustedes pueden comprarlos, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿cierto? Comprarlos cuando quieran y todo, pero la recomendación es que ojalá compren para que tengan para más de un mes, ya que vayan a la farmacia y compren 3 cajas de una. Esa es mi recomendación para que no tengan que ir mes a comprarlo y se aseguran de que cuando se termine la última placebo o el último día de descanso, ustedes ya tengan el sobre siguiente y se ahorran así como, ay, tengo que comprar la pastilla. Qué fome. Ay, tengo que ir a la farmacia a comprarme la pastilla. Y la idea también es ocupar las bioequivalentes, ya que voy a mostrar en la imagen siguiente las píldoras bioequivalentes, que también hay varios mitos y dudas sobre eso, ya así que también vamos a conversar en qué consiste. ¿Puedo utilizar las de otra persona si lo deseo? No. Ya hay una composición hormonal distinta que se entrega a cada una teniendo una ficha, sabiendo sus antecedentes, habiendo ya tomado la presión y tomando todas las precauciones posibles. Es la idea de que cada una tenga su píldora anticonceptiva. A lo mejor coincide con la de mi amiga y puede ser normal, ¿ya? Pero a lo mejor no, ya que hay algunas concentraciones de píldoras que tratan los ovarios poliquísticos, otras que tratan distintos, por ejemplo, dolores, ¿ya? Hay algunas que son más antiandrogénicas que otras, y eso también lo vamos a ir conversando en lo que va a la presentación, ¿ya? Son una gran carga monetaria, el último punto de acá. Como existen las píldoras bioequivalentes, nosotras podemos optar, hay un mayor rango de variación de píldoras de nombre, donde el compuesto va a ser el mismo, pero va a cambiar el laboratorio, el color de la píldora, de la cajita, ¿ya? Y la idea es obviamente optar por el que sea más económico para ustedes. Eso es lo que yo recomiendo. O sea, muchas veces las personas que están en la farmacia no son muy simpáticas, pero es como su derecho ir y decir, hola, me gustaría consultar, yo sé que esta pastilla tiene tales y tales bioequivalentes, me gustaría saber cuál es la más económica, ¿ya? Porque tal como les dije, ahí tenía la fotito de los bioequivalentes, pero la voy a mostrar después en la otra presentación, ¿ya? Y ahí voy a mostrar las píldoras bioequivalentes que son del año 2019. Estas píldoras varían, por ejemplo, en el nombre y en el laboratorio, pero tienen la misma composición hormonal, ¿ya? Eso es súper importante. Ahí les voy a agregar después la fotito. Vamos al número 4. Formular y prescribir un régimen de anticonceptivo. ¿Debe indicarlos un especialista? Eso es correcto. Las dos especialidades son ginecóloga, ginecólogo, matrona o matrón, ¿ya? ¿Solo el paciente o solo el médico elige qué indicar? Aquí la idea es que sea una decisión en conjunto.
Por eso ustedes van donde un profesional y le comentan, me quiero comenzar a cuidar, quiero comenzar a tomar anticonceptivos, y ahí se llega a la dosis. Tengo mucho acné, por ejemplo, tengo mucho vello, y ahí uno se da cuenta que a lo mejor produce muchos andrógenos. Ya nosotras también producimos testosterona, y algunas mujeres producen más que otras. Entonces, es un método anticonceptivo que va a disminuir el sebo de la cara, del pecho, de la espalda. ¿Sí? Aquí el tercer punto. ¿Se debe consultar siempre con una ginecóloga mujer? ¿Qué creen ustedes? No siempre, ¿cierto? Hay ginecólogos y siempre, por ejemplo, por recomendación, se va a ir siempre, hoy, ¿sabes que fue un ginecólogo que es súper bueno? No, fue un ginecólogo que era malísimo, no me gustó, no. O ¿sabes que fui donde una matrona del CESPAM y ¿sabes qué? Es bacán, me gustó, te la recomiendo. Entonces siempre es la idea que se vayan compartiendo estos datos, porque sirven mucho, ¿ya? Y no, no solo se debe consultar con una ginecóloga mujer, a lo mejor algunas sienten más confianza cuando ven una ginecóloga o una matrona que un ginecólogo o un matrón. Pero créanme que la calidad profesional va a ser la misma, el empeño, las ganas que le colocan los profesionales, se lo recomiendo también, ¿ya? Nunca requieren estudio previo antes de prescribirlo. O sea, con todo lo que les he comentado, ustedes van a una consulta, le toman la presión arterial, ¿ya? Y la idea siempre va a ser que, como se va a llevar un tiempo, un determinado periodo donde van a tener controles, por ejemplo, en los ACO se controlan a los 2 meses y luego a los 6 meses, la idea es que se vaya cuando se cumple este determinado periodo de tiempo, porque ahí se deriva o se realiza una ecografía transvaginal para ver que todo va dentro de los parámetros normales, si se han sentido bien con lo anticonceptivo, si no han sangrado en exceso, si no han tenido sangrado raros o dolores que a ustedes les parezcan extraños. Lo que se recomienda es que se tenga una ecografía transvaginal al año, ¿ya? Pero para recetar o prescribir un ACO, por ejemplo, en los consultorios solo basta con tomar la presión arterial, verificar que no son hipertensas, verificar que a lo mejor no se les va a olvidar consumirlos todos los días y a la misma hora, y con eso basta, ¿ya? Pero la ecografía transvaginal es sumamente importante, ¿sí? Y el último que aparece acá, una vez que se indica no es necesario controlar, eso ya lo respondimos, o sea, se controla a los 2 meses, porque se supone que el anticonceptivo en un rango de 3 meses ya se debería regular la menstruación. ¿A qué refiero? Que cuando van a su consultorio con la matrona, ginecólogo, consulta particular, etcétera, y le prescriben anticonceptivos orales, ellos se van a tratar de asegurar que ustedes no estén embarazadas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Que ustedes consuman la primera píldora el primer día de menstruación, ¿ya? Y tienen un rango de 3 meses para que esa menstruación se regule y llegue en los días placebo, ¿ya? Porque nuestro cuerpo se va a acostumbrar a consumir una dosis diaria de hormonas sintéticas, ¿sí? Que se va a ir eliminando a través del día siguiente por la orina, y al llegar las 24 horas del día siguiente yo voy a necesitar otra dosis de hormona para que se cumpla el objetivo, que es que se inhiba la ovulación, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente. Modo de empleo correcto de ACO. Solo se debe usar cuando se tiene relaciones. Esto es el mito, pero el mito más grande de todos los que he leído aquí. No, no se debe utilizar solo cuando se tienen relaciones sexuales, ¿ya? Se debe consumir una píldora todos los días y a la misma hora, como le he dicho todo el rato. Olvidar un día no importa y no tiene efecto, sí importa y sí tiene efecto. Por lo tanto, cuando se me olvida una píldora, yo tengo que tratar de consumir una píldora activa lo más rápido posible. Pero ¿qué pasa? Si se me olvidan dos, yo no me puedo consumir 3 píldoras de una, porque les mencioné que cada una tenía una composición hormonal, entonces yo voy a ingerir 3 píldoras o 2 píldoras rápido, y yo lo único que voy a provocar es que mi organismo reaccione a una concentración hormonal súper grande, y puede que el sangrado sea distinto, puede que sangre luego de consumir esto, puede que me duela la cabeza. Entonces, no, un día, olvidarse de la píldora un día sí importa, ya sí tiene efecto. Y es necesario consumirla ya todos los días y a la misma hora. ¿Cualquier pastilla sirve? Después de todo lo que hemos conversado, no. No cualquier pastilla sirve.
¿ya? Todos dependiendo de nuestro antecedente, de la anamnesis que se realice, se le va a entregar una composición hormonal para ello, ¿sí? No se puede tomar con otros fármacos. Acá me quiero detener en este mito, que no es tan mito, ¿ya? Que es una realidad, porque en verdad, cuando se consume antibióticos, como por ejemplo estoy con amigdalitis, o me dio Helicobacter pylori, que es la bacteria del estómago, ¿sí? O estoy con tranquilizante, etcétera, cuando interaccionan con métodos anticonceptivos orales, si se dan cuenta, se ingiere la píldora. La forma de ingerir o de tomar la pastilla es la misma. Por lo tanto, se le va a quitar el efecto anticonceptivo. Y esto es súper importante tenerlo en consideración, ¿ya? Porque le quita el efecto a la píldora. La metabolización es la misma. ¿Sí? La síntesis que se va a producir es en el mismo órgano, por lo tanto sí se le quita efectividad. Los tratamientos antibióticos duran de 10 a 14 días, ojalá y no más, pero si se tiene un tratamiento más largo, la idea es que se ocupe método de barrera, o sea, preservativo si se tienen relaciones sexuales. ¿Ya? Lo mismo cuando tiene náuseas o se vomita 3 horas después de haber consumido la píldora, ¿sí? Porque yo no sé si voy a eliminar la píldora, si dentro de ese vómito va a ir la píldora anticonceptiva. Por lo tanto, no va a realizar el efecto que yo voy a necesitar. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario utilizar un método de barrera. Cuando se estén consumiendo fármacos antibióticos, principalmente tranquilizantes, o tenga náuseas y vómitos, ¿sí? Gastroenteritis o algún malestar al estómago, es importante avisarle al médico cuando uno vaya al doctor por estos malestares o cuando le prescriban estos medicamentos, para que le mencione que se tiene que usar método de barrera, ¿sí? Es súper Bárbara, importante. Dime. eso es con los antibióticos, pero es como con todos o con cierto grupo de antibióticos, ¿sabrás por ahí? ¿Cómo Ujú. debe haber alguna lista? Claro, sí. Por lo Ya, tanto, por lo mismo ciertas familias en verdad. es súper importante, sobre todo como te comentaba, este tema de amigdalitis, antibióticos por ese tema, o por los mismos tranquilizantes, o los medicamentos, amoxicilina, cuando se da este tratamiento por la Helicobacter pylori, que también es frecuente este tema. ¿Sí? Por eso es importante que cuando les receten estos antibióticos, ustedes conversen con su médico tratante para que les comente que tienen que utilizar métodos de barrera y les recuerde, ¿ya? Y Porque con, la píldora es la misma, por lo tanto, se va a generar que como que se inactive un poquitito la píldora anticonceptiva. y con otros fármacos de uso crónico, por ejemplo, antidepresivos, o alguien aquí hizo una pregunta respecto a la anemia, que también requiere suplementos, eso se Es que altera. va a variar también a la hora que yo consumo el método anticonceptivo. Por lo tanto, es importante que cuando se prescriban estos medicamentos, se converse con el médico tratante, a lo mejor se cambien las horas que no coincidan, ¿ya? Para que esta píldora tenga las 3 horas o 4 horas de absorción necesarias para que genere el efecto. Pero por ello es sumamente importante utilizar preservativo cuando se esté consumiendo otra píldora, o consultarlo con el médico para ver este tema de si me va a interferir o no, o de la forma que me va a interferir a la hora de consumir la píldora anticonceptiva. ¿Ya? Bueno, Super. Sigamos entonces. Aquí claro. están los bioequivalentes. Bueno, acá la columna que aparece en negrita ya tiene el nombre como del que le puso el primer laboratorio que creó la píldora, como el que pagó más dinero para tener el nombre como original, por así decir. Y al ladito están las bioequivalentes. Por ejemplo, la primera, Arlet 28, su bioequivalente Lactafem, Vanich, Nogesta, etc. Abajito, por ejemplo, esta Femel 20 tiene todas esas bioequivalentes, la de 20, Vexa 20, Daila 20, Femel 20, etc. Los que tienen al ladito CD significa cada día, ¿ya? Cada día, o sea, trae las píldoras placebo, traen sobres de 28 pastillitas, ¿ya? Cada día.
Y, por ejemplo, las que traen numerito a los lados, quiere decir netamente que las píldoras placebo, algunas traen componentes como hierro, traen vitaminas o netamente talco que no es nocivo para la salud. O también que el compuesto activo dura un poquitito más en la sangre. Ya eso quiere decir cuando vienen con numerito o con CD o lo que significa más o menos las pastillas. Ya, pero acá esta es la píldora, es la más actualizada que encontré, en realidad es del año 2019, pero se van añadiendo otros nombres ya de otros laboratorios, que ya debería estar la del 2020, ya, pero encontré la del 2019. Sí, así que ahí le pueden sacar una fotito o después se las mando a ustedes por Eso. interno para que la publiquen, ya, porque es súper bueno tener esta tablita. Entonces, por ejemplo, si ustedes consumen, a ver acá cualquiera, Femel 20, yo puedo consumir Femer 20 For, Femel 20 CD, la Digex 20, etcétera, y tiene la misma composición hormonal, solo cambia el laboratorio. Entonces yo veo cuál es la más económica y me compro la más económica, ya porque tiene el mismo componente hormonal, solo cambia el nombre del laboratorio. Es la bioequivalencia, ¿ya? Hay mucha variedad, hay muchos nombres, hay muchos colores, ¿ya? Pero el compuesto hormonal es el mismo, ¿sí? Ujú. Que es la que aparece en Eh, nombre. Ahí buscan su píldora y saben todas esas que les sirven. Bárbara, que preguntan que no diga CD, entonces quiere decir que tiene 21 píldoras. Sí, Ya. también. Le trae 21 píldoras que Y no traen las placebo. Entonces ellos se tienen que, por ejemplo, y miren, les voy a mencionar algo. Y les voy a dar un tips también. Por ejemplo, cuando traen solo 21 píldoras, ya, ustedes no descansan a veces 7 días. Por ejemplo, si yo en esos 7 días que se supone que son de descanso para que a mí me llegue la menstruación, y si esos 7 días yo me voy a juntar con mi pololo, que no lo veo hace tiempo, o tengo una presentación en la universidad, voy a ir a la playa, me voy a ir de viaje, y yo no quiero que me llegue la menstruación, yo no voy a descansar esos 7 días o yo no voy a tomar las píldoras placebo. Ya, yo voy a continuar con otro sobre consumiendo una píldora activa y no interfiere en nada en ese mes que no me llegue la menstruación. Ya, que no descanse 7 días, no interfiere en nada, porque nuestro endometrio no se engrosa para ser eliminado, ya, porque yo estoy ingiriendo diariamente hormonas sintéticas. ¿Ya? Entonces, no descansar o no tener esos 7 días de placebo, como les comenté, los placebos están ahí netamente para no perder la continuidad del ciclo siguiente. Pero si ustedes saben bien y son ordenadas y registran sus días, sus semanas, esos 7 días de descanso no se pueden transformar en días de descanso y siguen consumiendo píldora activa y la menstruación simplemente no llega. Como les comenté, hay 3 esquemas de pastillas anticonceptivas que vienen de 21 pastillas, de 28 pastillas y de 84 pastillas. Esas 84 pastillas, si se dan cuenta, es un tratamiento para 4 meses. Entonces uno está 4 meses sin que llegue la menstruación o sin descansar esos días de descanso, y es también para mujeres que han tenido hipermenorrea, o sea, mucho sangrado, ¿ya? Que tienen muchos síntomas premenstruales, ocurre y se ocupan las píldoras anticonceptivas como tratamiento. Entonces, por eso es una buena opción. dale. Hay unas dudas acá respecto a las reacciones adversas, pero tenemos una diapo de reacciones adversas, así Sí, que creo creo que que la es la que podríamos sigue. tomar para eso. Sí, creo que es la que sigue. Esa, y alguien preguntó sobre qué son los bioequivalentes en general, y bueno, eso tiene que ver con que cuando alguien como que hace un fármaco, ya pues va y lo publica y tienen como una patente Sí, de años que solamente ganan ellos cuando la gente como que los ocupa. Y después de que pasa ese tiempo de patente, otros laboratorios pueden ocupar el mismo químico y hacer sus propias pastillitas. Y las sí, ponen como lo que dice la bioequivalentes porque Cami. hacen lo mismo. Lo que dice Eso, la Cami es así. Eso es la eso es. bioequivalencia de los medicamentos y está en todo. Por ejemplo, un paracetamol que uno va a buscar, uno puede comprar, hay una serie de paracetamol o una serie de nombres o ibuprofeno, ¿cierto? Hay muchas marcas comerciales, muchos laboratorios los fabrican. Ya es la misma composición hormonal, pero uno cambia el nombre, netamente el nombre. Ya no sientan miedo por comprar una bioequivalente. Si ustedes siempre arribita, pucha, ahora no tengo ninguna caja, ya, pero en la carátula o en el prospecto del medicamento, ya en el papelito que trae adentro, dice la dosis de el levonorgestrel o de la progesterona y del estrógeno, ¿ya? Y ahí ustedes la pueden comparar también, pero el bioequivalente va a tener lo mismo, solo cambia el nombre, los colores, si es que dice CD o no, etc.
¿ya? Ujú. Eso, y Bárbara, una cosa más. Ujú. Alguien me pregunta como de forma anónima, eh, ¿qué pasa si en esos días que son como de descanso y supuestamente podría llegar la menstruación o un poco de como manchitas, no llega a eso, sino que ese fenómeno ocurre más cuando inician la caja anticonceptiva? ¿Están haciendo algo mal? No, mira, lo que pasa es que como mencioné, hay un periodo de 3 meses para que llegue la menstruación, ¿ya? Eh, mientras yo consumo o mientras yo inicio el método anticonceptivo. La idea es regularlo y que llegue la menstruación cuando yo consumo las píldoras o cuando yo estoy en los días de descanso, porque yo no estoy ingiriendo hormonas. Entonces, como no estoy ingiriendo hormonas, se tiende a caer lo poco que se engrosó de ese endometrio, que es una menstruación ficticia, que es lo que he tratado de explicar, se cae. Y eso se cae, ojalá, en los días de descanso. ¿Ya? Ya. Pero si llega, por ejemplo, cuando yo estoy consumiendo las primeras píldoras activas, es un periodo que va a durar o uno menos, ¿ya? Porque ya estoy ingiriendo hormonas y eso va a producir que no se produzca un sangrado, ni manchones, ni ese tema. Sí. Vale, pero lo importante, no sé, pues si este igual ocurre de forma como cíclica, igual estaríamos como haciendo las cosas bien, ¿o no? En cambio, si te llega un sangrado en Claro, cualquier momento, ahí uno empezaría como a preocuparse. claro, y por eso es necesario preocuparse, porque mientras se consumen las píldoras con hormona, no debería haber un sangrado, y ahí es donde está la importancia de una ecografía transvaginal, porque a lo mejor se pueden hablar de miomas, de pólipos, endocervicales, y ahí hay que estudiarlo, examinarlo, darle tratamiento, observarlo mediante una especuloscopía, tomar análisis, estudios, etc. Dale, hay preguntas que están haciendo, pero creo que esas también las tenemos consideradas para después. Así Ya, que avancemos entonces seguimos entonces. a lo que tenía como más votos de los mitos. Uy, ya, vamos, a la siguiente. Reacciones y efectos adversos de los anticonceptivos. El primero dice, no tiene efectos adversos. ¿Qué opina el público? ¿Qué opinan ustedes? Sí tiene, pues, ¿cierto? Es un mito. Siempre hay que poner. Es un mito, o sea, nosotros Ey, estamos consumiendo algo extra. Nosotras ya producimos hormonas y estamos consumiendo hormonas sintéticas para inhibir algo o para inhibir un proceso natural. Entonces, claro que tiene efectos adversos. ¿Y cuáles pueden ser esos efectos adversos? En primer lugar, va a haber un aumento de presión arterial, que también se va a conversar aquí un poquito más abajo. Va a haber un cierto grado de ansiedad, ya que eso va a depender del metabolismo de cada persona, ¿sí? Cefalea. También puede que los primeros días al consumir las píldoras anticonceptivas duela la cabeza, náuseas, vómitos, ya son dentro de los síntomas más frecuentes. No tan frecuentes vendrían siendo mareo o hipermenorrea o sangrado muy abundante. Ya esos son motivos de consulta de urgencia que también los vamos a ir conversando, ¿ya? Pero sí tiene efectos adversos y esos son los principales, ¿ya? Las pastillas engordan. Esto, o sea, las pastillas no engordan de forma literal como está escrito aquí. El que engorda uno eres tú. engorda. Nah, El que engorda eres tú. Eso wow. me lo decía un profesor y como que me quedó grabado, así como, las pastillas no engordan, el que engorda eres tú. Y es netamente porque aumenta la ansiedad. Ya nosotros estamos ingiriendo hormonas y sabemos que los productos que tengan hormonas también nos van a realizar un aumento de nuestro metabolismo. Y como nuestro metabolismo puede ser un poquito más lento o no, se puede volver más lento o no, a metabolizar un poquito más retardado, va a producir ansiedad. Por lo tanto, es súper importante controlar nuestra alimentación, ya para así que no nos aumente el colesterol, como el cuarto mito que aparece ahí, ya cuidarnos de la grasa saturada, de todo este tema de los triglicéridos, ¿sí? Es súper importante y como que es un tema multifactorial, como que una cosa lleva a la otra todo el rato, ¿ya? Así que las pastillas no engordan, chiquillos. Nosotros tenemos que tratar, lo que sí aumenta es la ansiedad un poquito, y tenemos que tratar de mantener un régimen alimenticio, ojalá no estar tan sedentario, salir a realizar deporte, etc. Dan acné. Como mencioné, las píldoras anticonceptivas, la mayoría tienen un componente antiandrogénico, que también se ocupan como tratamiento dermatológico igual, porque nosotras también producimos testosterona, que fue lo que conversé un poquitito antes, y al tener un componente antiandrogénico, antiandrógenos, antitestosterona,
Por lo tanto, va a disminuir el sebo de la cara, el sebo que podemos producir en el pecho o en la espalda. ¿Ya? Por lo tanto, si dan acné, a lo mejor se necesita otra composición hormonal para ti. O si ese acné no disminuye, necesitas otra composición que también vamos a ir conversando un poquitito más adelante. ¿Sí? Aumentan colesterol, que ya lo hablamos, y aumenta la presión arterial. Sí, sí, aumenta la presión arterial. Eso no es un mito. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre netamente porque las mujeres que consumen píldoras anticonceptivas, cuando se toman la presión, van a tener un leve aumento de presión arterial, ¿ya? Por eso las personas que son prevalentes a realizar trombo, o personas que han tenido problemas, por ejemplo, cardíacos, o como mencioné, algunas patologías previas cuando hablamos de la categorización de la OMS, no pueden tomar píldoras anticonceptivas, ¿ya? Y un 2,5% o 2,5% de este porcentaje de 100% van a tener prevalencia a aumentar la presión arterial, pero dentro de los rangos normales, ¿ya? Y es normal, es frecuente, y es lo que causa las píldoras anticonceptivas. Son hormonas sintéticas, se activan este tema de la citoquina, este tema proinflamatorio, y es necesario llevar un control de este tema. Afectan la fertilidad, dejan infértil. ¿Qué opinan ustedes? Este también es un mito que es necesario aclarar. ¿Ya? ¿Qué opina el público? A ver, voy a leer, voy a ver el chat. Que la Cami es la encargada de leerme las preguntas. O sea, tanto diciendo falso, falso, falso. Yo estuve aquí también juntando algunas preguntas que fueron surgiendo de antes, que les voy a tomar cuando termines la diapo, ahí las meto. Ya, le damos. Entonces, afecta la fertilidad, dicen que es falso. Dejan infértil, es falso. Sí, es falso. No afecta la fertilidad, ¿ya? De hecho, el 99% de las personas vuelven a regular sus ciclos 6 meses después de haber dejado las píldoras anticonceptivas. Si ustedes, por ejemplo, cuando consumieron las píldoras anticonceptivas eran de tipo irregular, a lo mejor, como su eje hipotálamo hipófisis está un poquito inmaduro, a lo mejor ahora, después de consumir las píldoras, se formen regulares, ¿ya? O se tiendan a ser regulares. Pero si antes eran súper irregulares, con mucho dolor cuando llegaba su ciclo menstrual, puede que sigan siendo irregulares al dejar las píldoras anticonceptivas. Pero cuando se dejan, hay un rango de ventana de 6 meses para que nuestro cuerpo ya regule y secrete la cantidad de hormona de forma natural. ¿Ya? Por lo tanto, no afecta la fertilidad, porque también dentro de un rango del 90%, 99%, a los 2 años después de haber dejado las píldoras anticonceptivas, las personas logran concebir, logran embarazo, ¿ya? Y la infertilidad, hablando un poquitito más de Gine, ¿qué es lo que es la infertilidad? Es no lograr embarazo después de no utilizar método de protección durante un año. ¿Ya? Haber dejado las píldoras y que durante un año no se logre embarazo, ahí es necesario realizar estudios y llevar un análisis de por qué no se está pudiendo concebir o no se está pudiendo lograr un embarazo. ¿Ya? Y acá, el último, dan cáncer. Esto es como Google, cuando uno coloca me duele la guatita y aparece cáncer al tiro. O me duele la cabeza y hasta te dice cáncer. Google es así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dan cáncer o no dan cáncer? ¿Es un mito o es una realidad? ¿Qué opina el público? Estamos atentos. ¿Dan cáncer, loco? No, pero puede acelerar en el caso de cáncer de mama. O sea, yo sé que hay un show con esto de las hormonas y hay cánceres que son más sensibles a hormonas, entonces Oye, qué buena respuesta igual. A ver, sigamos esperando a ver qué dice. la ¿Qué? ingestión de estrógenos previene el cáncer de cuello uterino. Ya, También, otra relación. ya. Vamos a hacer para que interactuemos un poquito. Pues si alguien quiere hablar, que active su micrófono, no hay ningún problema. Para que no sea que nosotras nomás con la Cami estemos hablando, porque fume. A ver, léame alguna otra respuesta, Cami. ¿Dan cáncer o no dan cáncer? ¿Qué opinas? ¿Qué Están opinas, diciendo chica? que no, pero depende de los compuestos, Ya, que dudan que lo generen. Algunos yo creo que han visto estas relaciones como con el cáncer de mama.
Ya, Yo vamos a creo que tengo menos. responderlo entonces. ¿Sí? Esto no es un mito, ya, no es un mito. Y aquí está la respuesta. Fuerte. Este, A ver. y fuerte. Boom. Este tema quería colocar la imagen ya para que ustedes supieran y lo leyeran todos. Lo extraje de una página de normas nacionales de regulación de la fertilidad 2016. Ya estas normas lo pueden llegar y descargar en Google. Ahí aparecen todos los métodos anticonceptivos, aparece parche transdérmico, anillo vaginal, inyecciones, y en lo que va de los ACO, en relación al cáncer, menciona lo siguiente: cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Las usuarias con ACO que contienen 30 microgramos de estrógeno, ¿ya? O más, tienen un pequeño pero estadísticamente significativo aumento de padecer riesgo de cáncer de mama. Es un riesgo relativo al 1,24, ¿ya? Y disminuye paulatinamente cuando se dejan de consumir los ACO, ¿sí? Y dice, cáncer cervicouterino. Estudios recientes sugieren que el uso de ACO por más de 5 años se asocia a un leve aumento de 1,7 a 2,1 del riesgo de carcinoma escamoso del cuello uterino. ¿Ya? Hay un riesgo al consumirlo. Nosotras sabemos que el riesgo de cáncer de mama aumenta de los 40 años en adelante. De hecho, las pacientes, las mujeres, nosotras en ginecología o en los consultorios, derivamos o les mencionamos que si tienen un antecedente de materno, ya sea madre, abuela, alguna tía materna con cáncer de mama, es necesario realizar mamografía de forma anual, ¿ya? Y ecografía, también mamaria, para prevenir todo este tema. Pero cuando de los ACOs se trata, sí aumenta, tiene un leve aumento de poder padecer cáncer de mama y cáncer cervicuterino, ¿ya? Pero acá no todo es tan terrible, por lo tanto les coloqué la diapositiva siguiente que quiero que todos vean, que son los beneficios no anticonceptivos que tienen. O sea, si bien hay un leve aumento de padecer riesgo de mama o riesgo de cáncer cervicuterino, hay una reducción importante de presentar cáncer de endometrio, hay una reducción importante de presentar cáncer de ovario, hay una reducción importante y regula los sangrados uterinos que son abundantes, ¿ya? Hay un alivio de la dismenorrea son los dolores premenstruales y menstruales. También hay una disminución del riesgo de presentar quistes ováricos. Hay una disminución del riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, ya no todo es tan terrible. Ahí, como les comenté, puede aumentar el incremento de padecer cáncer de mama y cervicuterino. Por lo tanto, también quiero reforzar acá en esta presentación que se realicen el PAP. El PAP es el Papa Nicolau. Lo que realiza el PAP es sacar una muestra, ¿ya? Del endocervix y del exocervix. Nosotros tenemos una donita, ¿ya? Una dona, y se toma una muestra. Se coloca en un portaobjeto, se sella y se manda a estudio. Y lo que no le sacan un pedacito, como el principal mito que existe también hablando del Papa Nicolau, ¿ya? No se le saca un pedacito del cuello del útero, solo se estudia la mucosa, ¿ya? Se sella este tema, se manda al laboratorio y ¿qué detecta? Células cancerígenas o células anormales en nuestro cuello uterino. Entonces también hay forma de detectarlo, y si lo realizamos a tiempo, si nos mantenemos en control, que es súper importante, recuerden, mínimo una vez al año al ginecólogo o a la matrona, debería andar todo bien, ¿ya? Así que se puede prevenir y la responsabilidad es de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, como les comentaba, sí puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama, que se puede prevenir, cáncer cervicuterino, que se puede prevenir, pero también reduce cáncer de endometrio, reduce el cáncer de ovario, reduce el riesgo de presentar quistes ováricos y no todo es tan malo, ¿ya? No sé si hay dudas respecto a este tema o pasamos a lo que sigue. ¿Qué dicen? Las dudas que había antes respecto a los efectos adversos tenían que ver, por ejemplo, si uno consumía un bioequivalente y como tenían excipientes distintos a veces, tal vez por eso daban reacciones como acné, eso parece que era como la duda. ¿Ya? Había otra sobre como la composición de estradiol como en una persona que tenga jaquecas. Sí. Y alguien más preguntó sobre la relación de los anticonceptivos con la depresión, que Ya. parece que si es que hay Hablemos tiro literatura al entonces respecto.
un poquito de los efectos adversos, al menos de las mujeres jaquecosas, ¿ya? La mujer que tiene migraña con aura o sin aura, siempre se va a recomendar que no tengan estrógeno, el compuesto, así que lo recomendable igual, cuando hablamos de la dosis, hablamos de 30, 20 o 15 microgramos, ¿ya? De estrógeno. Por lo tanto, igual se recomienda que tenga una concentración menor de estrógeno a las mujeres que causan jaqueca o que tengan riesgo de padecer jaqueca. Y por lo tanto se le recomienda también para ellas un método que solo tenga progesterona, ya sean los métodos anticonceptivos que tienen progesterona y para en sí que no tengan estrógeno o disminuir la concentración de estrógeno, que a veces es lo que causa la jaqueca. Por lo tanto, el médico no siempre va a dar la dosis exacta para ti. Y es necesario, después de esos 2 meses de haber iniciado el OVACO, ir a tu control con el doctor, ver cómo están funcionando en ti los anticonceptivos, ¿ya? O netamente cambiar el método si causa mucho náuseas, muchos vómitos dentro de los primeros 3 días cuando ingieres la píldora todos los meses, ¿ya? Ahí respondí una de las que me preguntaste, Cami. La otra, bueno, las jaquecosas. Esto de los excipientes distintos entre bioequivalentes y acné. Ya, claro. Los bioequivalentes sí a veces poseen excipientes distintos, que algunos son un poquito más fuertes que otros o causan un poco de efectos adversos que otros. Yo tengo una amiga de modo particular, de modo como personal, que me habla y me dice, Barbie, ¿sabéis que cuando compro el bioequivalente no me llega la menstruación? Pero cuando compro el compuesto que es activo o que le dije yo que era el negrita el nombre, sí me llega. Entonces yo ahí le expliqué que muchas veces la menstruación puede no llegar, sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿ya? Pero la composición hormonal que posee el bioequivalente es la misma cantidad de estrógeno y la misma cantidad de progesterona, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno tiene que ir evaluando si compra el compuesto activo, que muchas veces cuesta 15.000, 20.000, o cambia al bioequivalente, que a veces en oferta en la farmacia cuesta 3.000, 4.000, hasta 5.000 pesos. Ya ahí hay que ir viendo, pero la composición hormonal debería ser la misma. Eso, y sobre los anticonceptivos y la depresión. Bueno, los anticonceptivos. A eso también hay una duda que tiene que ver con como, que sería un signo de alarma para consultar, por eso lo estoy reservando para después, Sí. por si acaso. No, sí, eso lo vamos a conversar después. Sí. Ya, bacán. Entonces, con depresión, no sé si sabes si hay alguna literatura al respecto. Sí, mira, en cuanto a las últimas actualizaciones, o sea, anticonceptivo y depresión, también todo va a variar en el tema de los fármacos, ¿ya? Sabemos que también uno de los efectos adversos que tiene este tema de los anticonceptivos es disminución de la libido. Muchas mujeres consultan o dejan de consumir anticonceptivos porque se ha disminuido el deseo sexual, y eso puede pasar, no le afecta a todas, pero puede pasar, y ahí es necesario ver el tema de disminuir la dosis hormonal o cambiar de método anticonceptivo. Lo mismo en las personas con depresión. Sabemos que es un problema que es multifactor también. También se reduce muchas veces la libido, y por eso hablo mediante este tema. Por eso es necesario saber que si se están consumiendo tranquilizantes, si se está consumiendo quizás algún tipo de medicalización, hablar con el médico tratante, saber si es que se interfiere o no, saber la hora en la que se consume el medicamento, o si no, más bien cambiar el método anticonceptivo. ¿Sí? Vamos acá. Aquí, ¿cómo cambiar? Aquí es importante los signos de alarma, esas cosas. Sí. Ya. ¿Cuándo y cómo cambiar? Dejar de tomar anticonceptivos. Aquí vamos a hablar. ¿Debo siempre esperar cierto tiempo para ajustar la dosis? O sea, si ustedes se han sentido bien con el método anticonceptivo, ustedes pueden tomar el mismo método, la misma pastilla 5, 10, 20, hasta 30 años y no va a pasar nada, ¿ya? Hay algunos ginecólogos que son de la vieja escuela, o ginecólogas o matronas, que dicen, no, todos los años tienes que cambiar las pastillas, no, pero si ustedes andan bien con la píldora, no es necesario cambiarla. Pero si quieren probar con otra, ya que es más barata, o han escuchado que la última tecnología ha estado buena,
pueden hacerlo, ya la decisión va de ustedes, pero siempre consultarlo al prescribir, es mi recomendación. ¿Sí? ¿El médico siempre indica la dosis correcta? O sea, no siempre. Siempre se trata como de ajustar, ¿ya? Por lo tanto, es importante asistir al control a los 2 meses y luego a los 6 meses después de haber iniciado el método para ver cómo anda. Si te da mucha náusea, mucho mareo y lo que conversamos de los efectos adversos. Si deseo quedar embarazada, ¿puedo dejarlos cuando yo quiera? O sea, como les comenté de un principio, ustedes son autónomas, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero lo que yo les recomiendo, nombre Bárbara Vallejo, lo que les estoy diciendo hoy, viernes, es que las dejen de tomar cuando terminen un sobre, ¿ya? Cosa que les llegue esa menstruación, ese sangrado por deprivación, y se regule su menstruación, que si quieren concebir, si quieren lograr embarazo dentro de un rango de tiempo determinado, que eso es súper relativo a la fertilidad de cada una, ¿ya? Ustedes pueden ovular al día siguiente después de haber dejado la ACO, por ejemplo, eso es súper natural, a las 2 semanas, a los 10 días, a los 20 días, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, es súper relativo y eso va en cada una, ¿ya? Pero dentro de 6 meses ustedes se tienden a regular de forma natural, ¿ya? Su organismo, lo que estaba inhibiendo la píldora, comienza a actuar de forma natural, ¿ya? Por lo tanto, les recomiendo que si quieren quedar embarazadas, ustedes lleven un registro de sus menstruaciones, que lleven un registro de cuándo ha llegado la menstruación, de cuándo ha tenido los síntomas premenstruales, etc. Y que dejen el sobre cuando se acabe, ya no cualquier día, ojalá, para que les llegue ese sangrado y luego de ahí comiencen a contar y a calcular más o menos los días fértiles. Esa es mi recomendación. Acá abajito, la penúltima dice, ¿se tienen que hacer descansos de las pastillas? ¿Qué creen ustedes? Como les comenté, ustedes si se sienten cómodas, si se sienten bien, pueden seguir utilizando las píldoras anticonceptivas. No es necesario dejarla o cambiarla de método. A veces se cambia porque se aburre, como tomar todos los días la misma píldora y a la misma hora, como decir, me tengo que tomar la pastilla. Pero es el riesgo que se eligió, el método anticonceptivo que ustedes escogieron, entonces es una responsabilidad también, ¿ya? ¿Es normal sentirse mal usándolo? No, no es normal, ¿ya? Por lo tanto es necesario consultarlo. Ustedes van a ingerir esta dosis, una dosis diaria hormonal todos los días, por lo tanto la idea no es que se sientan mal. Si las píldoras anticonceptivas también están para regular esos síntomas premenstruales y menstruales, por lo tanto no debemos sentirnos mal consumiendo. ¿Ya? Dale, eso, hay una pregunta puntual sobre esto de como tal vez banderas rojas, ¿cómo está? Si durante la menstruación se eliminan coágulos. Pero esto, algunas fuentes dicen que eso no es normal, pero esto es como en una menstruación normal, así como alguien que está consumiendo anticonceptivos orales, o es como en general. Mira, como te comenté, lo que se engrosa, chicos, es la capa interna del útero, se llama endometrio, ¿ya? Y muchas veces cuando se están consumiendo anticonceptivos orales, depende también de la cantidad de la progestina, porque la progesterona es la que no engrosa ese endometrio, ¿ya? Para que apenas se descame un poquitito o que caiga. Pero hay meses que a lo mejor, por a veces motivos, por los temas que les comenté, por subidas o bajadas excesivas de peso, por pena, por sufrimiento, esa menstruación puede no llegar o puede llegar y puede ser un poquitito más abundante que otros meses y sí eliminar coágulo o sí eliminar un poquitito más grueso o espeso o restos de endometrio. Ya a veces nos llama la atención que caen coágulos grandes o nosotros a veces los tocamos, los vemos y sí, son parte de nuestro endometrio, es como una capita que se supone que se estaba preparando para recibir un futuro bebé que no llega, que es por eso que se consumen anticonceptivos. Entonces ahí lo mejor sería tal vez que puede haber distintos grados de sangrado, pero en verdad hay que ver tal vez si es que una se empieza a sentir mal, como Claro, desgana, astenia, débil, ahí yo creo que sería como preocuparme de un sangrado anormal. súper. Y por lo tanto es importante una ecografía transvaginal y ver que todo esté dentro del rango normal, porque a lo mejor puedes tener ovarios poliquísticos y no lo sabías, o te aumentaron quizá el dolor de las mamas porque hay unos quistecitos que también se forman de agua.
¿ya? Y duelen. Y en la ecografía, a lo mejor en una ecografía mamaria se asustan, pero también el tratamiento es ibuprofeno, es guaterito, es frío local, igual, y con eso disminuyen, porque las píldoras anticonceptivas también son el tratamiento para este tema. Ujú. Eso, de hecho, eso me recuerda, hay una duda incluso que surgió como antes, cuando hablaste del eco transvaginal, y con lo que me dices ahora, creo que también se responde, de si ¿Sí? es necesario indicar una eco transvaginal, incluso si la persona no ha iniciado su actividad sexual, pero está con los anticonceptivos. Mira, cuando no han iniciado actividad sexual, no se Ujú. realiza una ecografía transvaginal, se realiza una ecografía abdominal, Ya. ya por fuera, no por dentro. Porque Ujú. lo que yo creo que aquí la mayoría igual se ha realizado una ecografía transvaginal y lo que se inserta en nuestra vagina es una especie de consolador. Entonces, por lo tanto, a las personas que no han iniciado su vida sexual se realiza una ecografía transvaginal, ya nunca una abdominal. Por eso es importante tener la orden y ir a un ginecólogo o matrona donde te den la receta para poder realizarla o la orden médica. Eso. ¿Ya? Y en Entonces, si esa no han iniciado actividad sexual, ecografía transvaginal. O sea, perdón, ecografía abdominal, no abdominal. sí, abdominal. ¿Y la Eh, indicación para el PAP también se hace desde cierta edad o hay un punto de inicio? Mira, en Chile se dice que el PAP se debería realizar desde los 25 años en adelante, pero el PAP se realiza a toda mujer que ha iniciado actividad sexual. ¿Ya? Esa normativa yo creo que ya no se respeta mucho. Nosotras, al menos en atención primaria, realizamos el PAP también a mujeres que han sido madre adolescente, me refiero a adolescentes de 13, 14 años, porque sí es necesario realizar un PAP de forma anual. O si ya ha tenido cáncer cervicuterino o células malignas, el PAP se realiza de forma anual, pero lo correcto es realizarlo cada 3 años, porque dentro de ese rango de 3 años se supone que se desarrollan esas células anormales en nuestro cervix, ¿ya? Y es lo que detecta o lo que detecta esa muestra que le expliqué cómo se realizaba el examen. Ya. Ujú. Eso. Y si también había una de que si se quieren cambiar los anticonceptivos y ocupar otro método, em, como que hay, espérate, siempre dicen que al cambiar de ACO se debe usar otro método durante el primer mes, y otros dicen que no es necesario porque la primera semana ya hay efectividad anticonceptiva. Sí, mira, la idea es, como mencionamos dentro de, cuando partimos conversando de estos anticonceptivos, de este tema, ¿Sí? mencioné que son 7 días para que su cuerpo se adapte y 7 días para que se inhiba la ovulación. Por eso, cuando se cambia el método anticonceptivo o cuando se inicia otro método anticonceptivo, ya sea que se cambia la dosis hormonal, luego de 7 días tú ya estás protegida. Pero si en ese rango de tiempo tienes relaciones sexuales, los primeros días ocupas preservativo. Eso. Porque en volar la persona tal vez entró más tarde a la reunión. Pero ya bien para todos. Sí, súper, no. Aquí se 7 días, responde. barrera. Pregunten, Ya. no. Ahí este es Seguimos, como un hay caso otra. puntual, así que, ¿La dejamos? ¿O la am, respondemos al tiro? a ver, es que la última es la de los hombres, ¿o no? Sí, Ya. Sí, que alguien la puso en el chat, dice, hola, sabes, tengo una duda. Yo, por ejemplo, tomo una pastilla anticonceptiva por el hecho de que nunca llegó mi menstruación. Comencé a los 16 años a tomarla y hoy tengo ya. 20. Cuando dejo de tomarlas no me llega la menstruación. Entonces, ¿nunca podré tener la menstruación normalmente? Eso está bien. No sé si es A ver, como más de consulta privada. no, pero léemela de nuevo, porque aquí no me aparece el chat. No sé por qué no me aparece el chat. A ver, dice Alt H. No puedo ver el chat. Para leerla yo, Y no así está como. como en alguna esquinita, tal vez, o algo así. No sé, a ver, espérate. Que yo soy nueva chiquilla en la tecnología, lo siento, soy Estamos todos pésima. adaptándonos al mundo virtual. Deme un segundito. A ver si puedo abrir el chat. No, mira, viste, apreté otra cosa. A ver, léeme de nuevo la pregunta. Ok, es de una persona que Ah, toma pastillas anticonceptivas porque nunca llegó su menstruación, o sea, no tuvo menarquia. ¿ya? Y partió a los 16 y ahora tiene 20 años, o sea, 4 años con anticonceptivo, ¿Ya? y
cuando las deja de tomar, tampoco le llega la menstruación. Entonces, la pregunta es como si alguna vez tendrá menstruación normal. Ya, mi pregunta también para Daniela Sandoval es por qué ella comenzó sin haber tenido su primera menstruación, por qué se le indicó, si es que tenía problemas hormonales, si es que no quería simplemente cuidarse. Dani, si nos pudiera Ah, responder. y si quieres, en verdad, no sé si Bárbara, tú en verdad podrías responderlo en privado, si es que eso le apetece más. Ujú. Pues ahí, endocrinólogo. Sí, mira, cuando se recomienda o se receta por medio de endocrinólogo o por medio de profesionales, ya es necesario seguir la indicación. Quizás te lo indicó porque tu tema de el eje hipotálamo hipófisis a lo mejor estaba un poco inmaduro y es necesario llegar o decir que te llegue la menstruación en esos días de la regla, pero tampoco te llegó. ¿Ya? Por lo tanto, es importante mantenerlo en observación, realizar exámenes que te midan las hormonas, ¿ya? Pero ahora, ya que tienes 20 años, se supone que tu eje hipotálamo hipófisis ya está un poquito más maduro, ¿ya? Entonces podrías ir nuevamente al endocrinólogo, pedir otra opinión, o a un ginecólogo, quizás te cambien la dosis, y si quieres tener la menstruación, ahí llegar a un acuerdo y conversar. Esa es mi recomendación. Ahí pude Sí. abrir el chat. Eh, eso. Vamos a pasar a la Am, siguiente. ¿Te tinca o sí. hay otra duda? Ya, démosle. Démosle, démosle. A ver, ahí sí. Rol del hombre en los anticonceptivos. ¿Saber sobre anticonceptivos es solo tema de mujeres? No, po. No. Si como comentamos, también hay profesionales de la salud que son hombres. ¿Sí? Y es importante que se conozca este tema, que se sepa, porque a lo mejor podemos igual hablar que apareció una duda dentro cuando dijimos, anoten sus dudas o los temas que quieran tratar hoy día, y era sobre la inyección o la anticoncepción masculina que hay ahora, que existe hoy en día. Se supone que llegaba, vamos a conversar un poquito, se supone que llegaba ahora en mayo del año 2020 y no ha llegado, yo creo que con todo este tema de la pandemia, ¿ya? Y la estamos esperando. Se supone que es una inyección que dura durante 13 años, ¿ya? Que se la coloca un urólogo, ya se inyecta en los testículos, en el epidídimo especialmente, y inhibe la producción de espermatozoides. ¿Ya? Todavía no tengo muy claro si se lentece el desarrollo de los espermatozoides, si los espermatozoides aparecen de forma inmadura o no, pero todavía no está. ¿Ya? Y es necesario, yo creo, porque el único tratamiento para hombres que hay hoy en Chile es la vasectomía. ¿Sí? Y algunos dicen es injusto porque para las mujeres hay tanto que está como la monita que coloqué ahí, la imagen, está la T de cobre, las inyecciones, las pastillas, y es como que nosotros nos protegemos, pero también está la responsabilidad del hombre de preguntar, ¿ocupas algún método anticonceptivo? Sino para utilizar preservativo, porque este tema de paternar, la maternidad y la paternidad es de ambos. Ya la maternidad acá será deseada, debe ser deseada o no será. Ya, eso es súper, súper importante. Y la Ujú. última, ¿las parejas no pueden saber o involucrarse sobre los regímenes anticonceptivos? Sí, pues, la idea es que se involucren, porque si se está en una relación, al menos yo cuando tenía un pololo, yo cuando consumía la píldora anticonceptiva, porque ahora tengo la T de cobre, cuando yo consumía pastillas, yo le decía a mi pololo, oye, ya, pues, yo me estoy cuidando, pero compremos las pastillas medias. Entonces yo me acuerdo que mis pastillas costaban 8.000 pesos y a mi pololo me pasaba todos los meses 4 lucas. Y yo colocaba los otros 4.000 y las comprábamos. Po. Entonces él me depositaba todos los meses 4.000 pesos. Así que chiquillas, si ustedes están en una relación y están pololeando, díganle a su pololo, oye, compremos las pastillas medias porque en verdad es platita, po. Y no debería salir solo de nosotros, solo de nuestros papás, ya, porque es una responsabilidad, porque aparte de estar previniendo embarazos no deseados, estamos previniendo este tema de los síntomas premenstruales y protegiéndonos de lo que ya conversamos anteriormente. Claro. Yo también soy partidario de lo que opina Bárbara. Entiendo que igual es un tema de debate, al menos cuando yo estaba armando esto de los mitos y preguntas, me acordé de una situación que se dio así como de este debate en la sala de clases, si es que
el hombre, la pareja debía involucrarse o no. Y había gente que sí, había gente que no, y súper válido, pero yo banco caleta el punto de Bárbara, de que Ujú. la relación es de dos, los beneficios los disfrutan ambos, Sí, entonces y ahí está la hacerlo comunicación. como tabú, personalmente no decía como correcto, pero no los obligo. Lata. Sí, pero al menos la Y sexualidad debe compartirse, se debe conversar, al también menos creo para eso. mí o para las personas que estudiamos obstetricia, a lo mejor hablar de sexo o hablar de relaciones sexuales, para nosotros como, hablar de pene o vagina o simplemente nombrarlo, para nosotros como, ya, pero para otras personas eso es un tabú, ya, Sí. y es Eh, necesario hablarlo. En Chile y falta educación sexual y la idea es conversar este tema. claro, Dale. quitar estigmas, todo eso. Eso y banco mucho lo que dice Cami Araya en el chat, de que igual triste que en esta reunión no haya casi ningún hombre. Alguien iba a llamar a su pololo y lo encontré divino. Sí. Están por ahí. Ujú. Eh, eso. Y a ver qué siguen las diapos. Pasemos, voy al tiro. Acá yo tenía unos temitas que quería conversar con usted antes de que se terminara, que son cuadritos de colores que viene información. Ya, y voy a decir y los voy a explicar por qué. El amarillito dice, los preparados contra el acné que contienen acetato de ciproterona y tienen efecto anticonceptivo deben restringirse a los casos indicados de hiperandrogenismo. Como comentamos, hay mujeres que producen más andrógenos que otras, más testosterona que otras. Por lo tanto, el derivado o cuando solo traen acetato de ciproterona debe ser indicado por un profesional porque tiende a aumentar más el riesgo de tromboembolismo. ¿Ya? Como mencioné, la mayoría de las píldoras son antiandrogénicas, pero las que traen este compuesto, ¿ya? Es necesario llevarla en observación y que sea con prescripción médica. ¿Sí? El cuadradito de al lado dice, si se produce amenorrea significa sin menstruación. A es sin menorrea, menstruación. Entonces, sin menorrea. Cuando no se produce menstruación, debe descartarse embarazo, ¿ya? Recuerden que las píldoras se deben consumir todos los días y a la misma hora. Y aparte de eso, si es que no has tenido gastroenteritis o no has consumido antibióticos, es necesario descartar el embarazo, ¿ya? Pero si se ha consumido todos los días y a la misma hora y no has tenido efecto adverso durante el mes, va a estar todo bien, no hay bendiciones ese mes. Debe explicarse que el sangrado es solo consecuencia de la respuesta del endometrio a los esteroides exógenos. Exógeno significa externo. Entonces, como les comenté, es un sangrado ficticio. Es un sangrado que no lo producen nuestras hormonas naturales. Nosotros estamos ingiriendo hormonas, ¿ya? Y ese sangrado se va a producir por la respuesta del endometrio que no se va a engrosar como correspondería para esperar una futura guaguita, ¿ya? Eso es un tema Claro, que conversamos también. sí. Y que este sangrado también podía tener distintos como calibres, es decir, como un par de manchitas, creo que Sí, mencionamos coágulos en algún esta momento. coloración. No se me Claro, ocurrió colocar distintos colores también. sí, la Así imagen de que la coloración. Puede ser rojo, color salmón, rosadito, café, burdeo. Hay muchas coloraciones, ¿ya? Pero si nos ya. llama mucho la atención o si un mes es muy distinto a otro, es necesario observarlo por medio de una ecografía y ver que todo esté bien, ¿ya? Los ACOS deben suspenderse al menos 4 semanas antes de una intervención quirúrgica mayor o de estar inmovilizado mucho tiempo. Y esto es por el riesgo de tromboembolismo. Ya las píldoras anticonceptivas, esto se sabe. Por eso las personas que tienen hipertensión, presión alta, se activan mucho las citoquinas proinflamatorias y todo este tema va a activar a que nuestra presión tienda a aumentar. Ya, por lo tanto, cuando se está inmovilizado durante mucho tiempo, los anticonceptivos se tienen que parar y por este riesgo de tromboembolismo y se tiene que ver otro método, ya sea de barrera o un método anticonceptivo a largo plazo. ¿Ya? Ahora, migraña con aura, que es un dolor que no se soporta, ¿ya? Ictericia, que nos coloquemos amarillo, solo la cara, el cuerpo, las manos. Sangrado uterino excesivo son motivos de consulta de urgencia, ya por riesgo de una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, cuando ustedes presenten estos síntomas, es necesario acudir a urgencia o acudir a donde un ginecólogo o matrona, consultarlo, cambiar el método anticonceptivo. ¿Ya? Y lo que conversamos anteriormente, los síntomas como cefalea, náuseas, mareo, tensión mamaria o ansiedad, son efectos adversos que causan la discontinuidad de las píldoras. O sea, las personas cuando sienten esta sintomatología dejan de consumir las píldoras, porque son hormonas exógenas, son hormonas externas que nosotros estamos añadiendo a nuestro cuerpo.
Ya, no sé si aquí hay alguna pregunta, Cami. No, lo que surgió en el chat era y después de cuántos días de atraso ya es motivo de consulta sin que haya riesgo de embarazo. Así como que no hubo estos sangrados que ya dijimos que pueden ser como... Ujú. La mujer Ya, simplemente no lleva sangrando al tiempo. Creo que... como les comentamos, ya sea por este tema de la cuarentena, convivir mucho tiempo con la familia, subidas o bajada excesiva de peso, pena, ansiedad, depresión, va a llevar a que la menstruación no nos llegue, ¿ya? Pero si consumimos las píldoras todos los días y a la misma hora, no debería haber riesgo de embarazo. Debe ser motivo de consulta si a lo mejor a ti te preocupa que esa menstruación no te llegue como antes, puedes ir a un ginecólogo, una matrona y te realiza una ecografía transvaginal. ¿Ya? Y salimos de la duda del tiro. Mejor que andar realizándonos un test de embarazo, así no aprovechamos de controlar, de pesar, de medir, de llevar un control en la matrona y no olvidamos de todo ese tema. ¿Ya? Ujú. De nada. Creo que al final habían puesto las que están en el formulario para que no piensen que nos olvidamos de ustedes. Sí, chiqui. Eh, a ver, veamos si es que tratamos como todos los puntos, ojalá. Sí, mira, a A ver, ver. si se toma por mucho tiempo, ¿genera algún daño? No. Ya les comenté 5, 10, 15, 20 años tomando píldora anticonceptiva y si ustedes la recuerdan y no es una lata consumirla todos los días y a la misma hora, sigan nomás. Claro, la Indicaciones de los del... anticonceptivos, 20 microgramos de tinilestradiol, se dice que son mejores para pacientes jaquecosas, sí, Igual pero vio son esa. mucho mejores que solo tengan progesterona y no tengan estrógeno, ¿ya? Pero una dosis de los estrógenos realizan que llegue esa menstruación. La progesterona es más seriada la toma, ya solo tiene una hormona, por lo tanto no hay que olvidarla y tiene que ser sí o sí a la misma hora, pero es mejor para las pacientes o la usuaria jaquecosa, ¿ya? ACO y problemas hormonales, exceso de hormona masculina y ACO ovario poliquístico, no síndrome. Sí, hay píldoras que son, por ejemplo, Acotol es mucho mejor para este tema de los ovarios poliquísticos, esa concentración hormonal está súper, pero tiene que ser prescrita por un profesional, ¿ya? Consumo de alcohol, ya, cuando ustedes sepan que van a consumir alcohol, si se consumen, por ejemplo, la píldora todos los días a las 8, ya, y ese día van a salir a carretear, no van a saber a la hora que van a llegar a su casa, se van a lanzar cuando termine la cuarentena, chicas, nos vamos a lanzar todos, entonces, cuando ustedes se lancen, ese día traten, por ejemplo, de tomar la píldora anticonceptiva un poquito antes, cosa de que si el alcohol le hace mal y vomiten, ya hayan pasado las 3 horas de que se haya absorbido la píldora. ¿Ya? Mm, Esa es mi recomendación, consumir la píldora un poquitito antes de consumir alcohol. ¿Ya? ok, Una dos horitas antes, un buen tips. Acuérdense ya. de... ¿Cuáles son? Eh, Dime, Cami. no, sí, iba para seguir leyendo. Ah, ya. ¿Cuáles son los verdaderos efectos secundarios que ocurre con la libido sexual? ¿Cuáles son los beneficios? Eso ya lo conversamos, ¿cierto? ¿Sí? Me gustaría saber si tomo muchos años las pastillas anticonceptivas, ¿eso tiene efecto negativo? No. ¿Existe dificultad para tener hijos después de tomar las píldoras? No. ¿Cada cuánto tiempo se Claro. debe cambiar la pastilla? No es necesario, chiquillas. Si ustedes están bien con una composición hormonal, no es necesario cambiar las píldoras. Me gustaría saber sobre los supuestos descansos que hay que tener de las ACO, si es que se retrasa la maternidad luego de tomar las pastillas y cuánto riesgo de padecer cáncer. Eso ya lo resolvimos todo, ¿cierto? Eh, Ahí está el método para hombres, que ujú, lo tocamos. Tengo sí, entendido que es como una cosita como tipo de barrera, porque va como en los uréteres y después se puede sacar. Eso ujú. que me acordé hace tiempo. Si tomas por mucho tiempo, luego es más difícil quedar embarazada. Es verdad Eso, que el anticonceptivo oral combinado es efectivo cuando se toma todos los días y no necesariamente a la misma hora. Recuerden, todos los literal. días y a la misma hora, no lo olviden, porque la hormona se va eliminando a través de la orina, ¿ya? Y al llegar al otro día a la misma hora ya voy a tener menos concentración hormonal, por lo tanto no quiero ser parte del uso común, donde quedan de 6 a 8 embarazadas por 100 mujeres, ¿ya? Así que hay que tratar de ser del uso ideal, no lo Ujú. olviden. ¿Qué tan perjudicial es saltar un periodo de descanso con la combinada? No es perjudicial. Ya ustedes pueden realizarlo. Y si tienen una presentación, pueden cortar la menstruación, se van a juntar con el pololo, no lo ven después de un mes y justo esa semana les llega la regla. No, pues chiquillas, sigan con el sobre normal. Ya no dejen que les llegue la menstruación y les joda ahí su, su noche, su tarde, todo,
todo bacana, y van a estar viendo una película y ustedes con menstruación, no, pues si pueden cortarla consumiendo ACO, ¿cierto? Así que aprovechen este tips que les di hoy día y compártanlo con todas las personas que ustedes conozcan para que disfruten su proceso, sus reencuentros. Vale. Que engordan y causan mucha ansiedad. Recuerden que ustedes son las que engordan por no controlar esa ansiedad, ¿ya? Así que tengamos una alimentación sana, saludable y realicemos actividad física. Este no, que dice acá, lo quise dejar porque me pareció muy sincera, porque dice, ¿conoce algún mito o tiene alguna pregunta sobre los anticonceptivos? Y esta persona colocó no. Así que me cae bien esta persona. Muchas gracias por tu respuesta. El uso correcto, ya lo conversamos. El uso de 2 métodos anticonceptivos a la vez también lo conversamos. Y acá dice, hola, buenas. El mito que había escuchado sería, si dejas de consumir las píldoras anticonceptivas, te va a dar efecto rebote y gracias. Miren, les cuento. Yo tengo la T de cobre y cuando dejé de consumir las píldoras anticonceptivas, lo que me pasó fue que me dolía mucho la cabeza, porque mi cuerpo estaba tan acostumbrado a consumir todos los días las hormonas que el dolor de cabeza no lo soportaba. Entonces tuve que recurrir a paracetamol o a harto líquido, harta agua, para que fueran disminuyendo. Pero el efecto rebote no, solo causa igual efectos secundarios como dolor de cabeza y náusea, porque tu cuerpo está acostumbrado a recibir, como les comenté, una dosis diaria de hormona, lo consumiste durante 7 años, 10 años, entonces cuando los dejas, causa efecto, pero no necesariamente efecto rebote o tantos malestares o efectos adversos más graves, como por ejemplo que te desmayes, que sangre excesivamente, no pensemos así tan negativo. No es como que deje lo anticonceptivo y me da cáncer. No, pues chicas, no pensemos así tan mal, como tan efectos negativos. En el chat también hay una consulta particular de si se retrasa el consumo de la pastilla del siguiente ciclo luego de los días de descanso. ¿Hay alguna complicación? Lo pregunta por alguien que le ha costado un poco adquirir pastillas en pandemia y al retomar su consumo se ha retrasado en 2 días aproximadamente. Ya, el día que tú comienzas el nuevo sobre va a ser tu día 1 de iniciar todos los meses. Por ejemplo, si tú comenzabas los días lunes y ahora por este tema de la pandemia que nos ha afectado a todos, ha sido más complicado comprarlo, vas a comenzar ahora los días miércoles, todos los meses, pero te vas a cuidar con preservativo los primeros 7 días. Para no bendiciones. Alguien va a hablar. Lo que pasa es que yo tomaba Tinel y por el tema de la pandemia yo me compré Tinel 3 que tiene 84 píldoras. ¿Ya? ¿Hay algún problema en que yo me haya comprado? Es que la compré porque tenía más, entonces evitaba ir a comprar lejos. Entonces, ¿hay algún problema? Porque igual al ser de 84 solamente vienen 7 de descanso el tercer mes. Sí, no hay ningún problema. Ningún problema, Connie, porque recuerda, bueno, no sé si estuviste al comienzo de la presentación, pero las píldoras vienen de 21, 28 y de 84, que son los esquemas que tú compraste. Entonces, compraste para muchos de una, y como te mencioné, no hay problema al saltarse de la menstruación. De hecho, algunas de repente dicen por tinca, quiero que este mes me llegue la regla, entonces descanso 7 días y después comienzo el sobre nuevo. Y está normal. O quiero que no me llegue, porque esa es la finalidad de las píldoras anticonceptivas, que ustedes puedan regular la menstruación, que ustedes sean autónomas en la toma de la píldora. Buenísimo. Okay. No sé si alguien tiene consulta puntual o si alguien está escribiendo una duda muy larga tal vez en el chat y por eso no sale todavía. Yo tengo una duda. Gracias por esto. ¿Alguien tiene? Connie. Constanza. Bueno, Ignacio primero. Oh, perdón, no había escuchado. Hay dos. Se me olvidó tomar la pastilla 2 días o no sé, 3 días seguidos y tengo que dejar el sobre. No. Consumes una píldora activa lo más rápido posible, tratas de seguir ese mes consumiendo las píldoras en el horario que corresponde y ocupas preservativo por 7 días. Bien, gracias. De nada. Y me quedó una duda. Muchas Connie nos hablan. ¿Hablo yo? Dale, Connie.
Ya, tenía una duda con respecto al acetato de ciprosterona que me habían dicho que, o sea, había escuchado así como, no sé si era verdad, que se podía tomar por 6 meses porque podía producir daño hepático y que Ujú. después no sé qué pasaba. Sí, como mencioné ahí, dentro de los cuadritos hay acetato de ciproterona que se debe consumir es como un esquema que se da dermatológicamente para el acné. Es para las personas que sufren hiperandrogenismo, que sufren de vello, a lo mejor mucho vello en la cara, en el abdomen, en la espalda, en las piernas, y vello no deseado, aparte de eso, que sus menstruaciones son muy abundantes o que sufren mucho acné, tienen mucho sebo en la cara, en el pecho, en la espalda. Es necesario que sea por prescripción médica, con receta médica, porque como mencionas tú, puede causar daño hepático, sí, porque es un compuesto fuerte, que se trata en casos extremos, igual de hiperandrogenismo, y este tema de trombo, tema con las presiones arteriales, y causar tromboembolismo. Ay, gracias. De nada. Igual para las personas que son resistentes a la insulina o que tienen problemas con el azúcar, es necesario estar controlando este tema, ya que como también la resistencia a insulina va ligado a los ovarios poliquísticos, es necesario ver este tema, llevar un control, que vayan a la matrona, al ginecólogo. Eso. Hay unas preguntas también en el Ahora chat. voy a tratar de leerlas. Dice, a ver, consulta si por casualidad se le indicó ACO hace más de un año, pero es irregular en el consumo y además presenta dismenorrea, ¿aún se puede ocupar la misma receta? Es que aquí parece que vamos a entrar como a muchas dudas puntuales. Ya, Cosas así. déjame abrir el chat, que no sé por qué no puedo. Aquí está. Ya. Sí, ¿cuál está leyendo? De Mamani. Hamseri, Mamani, Mamani, ya. Consulta, si por casualidad se le indicó ACO hace más de un año, pero es irregular en el consumo y además presenta dismenorrea. Ya. Dismenorrea, recuerden que son mucho dolor premenstrual. ¿Aún se puede ocupar la misma receta? Mira, en un año pueden variar mucho, más este tema de la pandemia. A lo mejor es necesario tomar tu presión, es necesario pesar, medir, conversar contigo, ver el tema de tu edad. Por eso es súper importante que si ha pasado todo este rango de tiempo, un año, o sea, 12 meses, vayas nuevamente donde un especialista para ver y que te recomiende a lo mejor la misma dosis o cambia las hormonas. ¿Ya? Porque si eras irregular, aparte en el consumo, a lo mejor es necesario probar otro método anticonceptivo, porque la idea es que se consuman todos los días y a la misma hora. Aquí Valentina Salazar dice, si quiero tomar un descanso después puedo, si quiero tomar un descanso, después puedo retomar los mismos o ir a un control para evaluarlo. Mira, es por decisión personal tomar un descanso de las píldoras anticonceptivas, pero quiero que recuerden que hay un rango de 6 meses donde se va a regular de forma natural la menstruación. Entonces, si ese descanso es por solo un mes, a lo mejor no vale la pena dejarlo porque va a sufrir como de dejar las píldoras anticonceptivas, dolor de cabeza, quizás te aumente la ansiedad, a lo mejor disminuya, a lo mejor te gusta estar sin los métodos anticonceptivos, pero vale, debes estar consciente que esta menstruación se regula después de 6 meses, ¿ya? Y es decisión tuya, o sea, si quieres puedes hacerlo y después a lo mejor si quieres ver que todo esté bien y realizarte una eco, puedes ir al ginecólogo, o si bien si no alcanzaste los 6 meses y duraste 2, 3 meses, puedes volver a consumir tu píldora. ¿Ya? La idea es que comiences la píldora cuando te llegue la menstruación, tu primer día de regla. Y para así continuar y que se te regule en ese rango de 3 meses mientras estás con las pastillas. De nada. Carla Zamboni pide la palabra. Habla nomás, Carla. Hola. Hola. Quería preguntar un poco de la parte del dolor de mamas, que dice que por los anticonceptivos puede ayudar a ese dolor y no entiendo bien cómo funciona. ¿Es como a nivel químico, es como hormonal que se genera ese dolor? Mira, ¿qué pasa? Cuando a nosotros nos llega la menstruación o cuando llega
como llega la hora de que te va a correr tu regla, cuando es de forma natural, se activan muchos procesos inflamatorios y aquí también están las prostaglandinas, todo este tema de las contracciones del útero. Como les dije que el endometrio es la capita que se desprende, muchas veces nosotros tenemos ganglios, hay ganglios en nuestro cuerpo, hay ganglios en las mamas, hay ganglios en las axilas, ¿ya? Y todo está conectado en nuestro cuerpo. Ustedes tienen que pensar que somos uno y una cosa lleva a la otra, todo está conectado, chiquilla. Entonces cuando llega la menstruación, estos ganglios también se inflaman, ¿ya? Y las píldoras anticonceptivas deberían ayudar a esta mastalgia, que se llama, ¿ya? Y cuando no ayudan, a lo mejor es necesario cambiar la dosis con un especialista. Ah, perfecto. Es que mi duda iba porque el año pasado estuve una reducción mamaria y desde ahí me ha empezado a doler mucho con la menstruación, como tomando pastillas y luego dejé las pastillas y el dolor sigue y no entendía bien de dónde venía. Ya, pero quedó un poquito más claro. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Qué bueno, de nada. Dale, no sé, en honor al tiempo que son las 9:41, Sí, no, que tienen alargamos. hambre o algo así. Así que, no sé, Bárbara, si tú estás dispuesta como a seguir respondiendo dudas, ahora podríamos compartir tu contacto y tal vez ahí se podrían Sí, contactar contigo. súper. Em, Anoten mi correo o si quieren me hablan por Instagram, no hay ningún problema, yo respondo siempre los mensajes. Barbie eso, Vallejo, Barbie, a ver, lo voy a dejar anotado, a ver. sí, como por si acá, porque yo creo que también da para harto rato, hay dudas de todo. Sí, hay muchas dudas, así que Eso, pueden preguntar. y en los Instagram de sus IFIMSAs, por lo que se enteraron de esto, también, así como comentarios, una historia.